Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saluda Dora Garrido y Valquiria Lara, quienes juntas les agradecemos el que esté nuevamente con nosotros. Hoy tenemos como invitado al licenciado Óscar Moreno Moreno, quien es secretario general de la Confederación de Obreros y Campesinos de México, COSEM, y vicepresidente del Congreso del Trabajo. Bienvenido. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Valquiria, Dora. Bien, licenciado, pues ya estamos próximos a cerrar el año. Nos gustaría que nos comentara cuáles son las fortalezas en este momento del sindicalismo aquí en nuestro país. Yo creo que, dado a partir del 2019, que cambió completamente a través de la reforma laboral, cambió la forma de hacer sindicalismo en el país. Sus principales fortalezas son los trabajadores. Y las principales fortalezas de una organización sindical serán el acercamiento que tengan directamente con sus trabajadores. Esta atención personalizada que deben de tener hoy los líderes sindicales con los trabajadores, sin lugar a duda va a marcar la pauta para poder hacer un sindicalismo de liderazgo funcional que permita el desarrollo del bienestar de los trabajadores y de sus familias. Licenciado, estamos de acuerdo en que esta reforma laboral tiene cosas positivas, como las que está diciendo ese acercamiento que a lo mejor antes no se tenía, pero en realidad ¿consideran que están afectando la autonomía de los sindicatos? Primero, yo creo que sí, hay organizaciones serias que realmente siempre han tenido un acercamiento con sus trabajadores y que han estado preocupados por el bienestar y el crecimiento de sus contratos colectivos de trabajo, y que eso se ve reflejado, obviamente, en prestaciones y mejoras en sus salarios. Yo creo que sí hay organizaciones que nos hemos dedicado prácticamente a atender al 100%. En cuanto al tema de la reforma, evidentemente hay cuestiones que todavía están en ajuste, porque a través de diferentes criterios, obviamente, se pudiera pensar que pueden trastocar la autonomía de las organizaciones sindicales, que desde un momento se planteó que evidentemente las organizaciones serias estamos dispuestos, obviamente, a abordar ese tema de la reforma, estamos trabajando en el tema de la reforma, pero la vida interna de las organizaciones sindicales se rige a través de lo que marcan los propios estatutos que las conforman. Entonces, mientras los estatutos de las organizaciones sindicales no se vean vulnerados, afectados, yo considero que estas organizaciones serias podemos seguir avanzando en el desarrollo y en el bienestar de los trabajadores y, por supuesto, en el bienestar y el desarrollo del país. Claro, licenciado, aquí pudiéramos hacer como una separación. Digamos, a nivel nacional, las autoridades laborales no tienen ese acercamiento con las organizaciones sindicales, pero a nivel local, en este caso Estado de México, es constante el trabajo que se tiene con las autoridades. ¿Esto qué tan cierto es y qué tan difícil es para ustedes en un momento dado como confederación el poder estar pues moviéndose en las dos aguas, ¿no? A nivel federal y a nivel local. Bueno, habría que considerar primero, evidentemente, de muchos años, la autonomía de ciertas ramas industriales que están consideradas en la propia ley, son de carácter local. Y eso nos permitía tener un acercamiento con los gobiernos estatales, en donde, obviamente, a través de las juntas de conciliación y arbitraje en los estados, teníamos un acercamiento muy directo con las secretarías de trabajo de los gobiernos estatales. Y obviamente la relación ha sido en la mayor parte de la República, en los estados más industrializados del país, que ese acercamiento con las diferentes organizaciones que son actores políticos de la vida laboral en los estados haya sido más permanente, más frecuente, más cercano,
y eso la verdad es que seguirá siendo, porque de alguna manera yo creo que cada gobernador deberá seguir preocupado por lo que sucede con la vida laboral de sus trabajadores y de sus organizaciones sindicales. En el ámbito federal, obviamente, en materia federal, pues hoy la propia ley establece dos maneras de poder seguir haciendo que la justicia laboral llegue a los trabajadores. Una es a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que hoy le apuesta el gobierno federal a través de esta gran reforma que ha transformado la vida de las organizaciones y de hacer sindicalismo en el país, le está apostando a la conciliación de cualquier conflicto, ya sea individual, y los conflictos colectivos. Entonces, le están apostando al tema de la conciliación a través del Centro Federal, pero también se crea que a través de los juzgados laborales federales y estatales, el derecho de los trabajadores a través de sus emplazamientos a huelga por firma, por revisión salarial, contractual, de tentación de contrato colectivo de trabajo o por violaciones al contrato colectivo de trabajo, se puedan dirimir en los juzgados laborales que ya existen en el país. Entonces, creo que hay dos alternativas de poder tratar de resolver y atender los conflictos colectivos e individuales de los trabajadores. Entonces, sí hay una gran separación, porque al final todo se concentra en un instituto que es el Centro Federal, que se va a encargar del registro tanto de sindicatos, de contratos, como de reglamentos interiores de trabajo, y como las propias mesas directivas de las organizaciones sindicales que estarán concentradas en el Centro Federal, que se encargará de registrar toda esta parte de las organizaciones sindicales, de sus trabajadores y de sus sindicatos. Y por otro lado, el tema de los juzgados laborales, en donde le garantiza a las organizaciones, a los trabajadores, que puedan dirimir ahí sus conflictos individuales o colectivos. Licenciado, y en torno a lo que está haciendo ahorita precisamente el Congreso del Trabajo para mantener esta paz dentro de las organizaciones y sus trabajadores y los empresarios y esta unidad, ¿cómo la ve usted como vicepresidente del Congreso del Trabajo? ¿Qué es lo que están haciendo? Yo creo que hoy es momento oportuno, como lo hemos hecho siempre. La verdad es que el Congreso del Trabajo es un pilar del movimiento de los trabajadores del país y que se ha caracterizado por aglutinar al mayor número de organizaciones sindicales con el mayor número de trabajos representativos a nivel nacional, y que esto nos dice y nos fortalece en esa unidad que hemos siempre manifestado. Hoy creo que esta unidad se tiene que ver reforzada, porque al final, si esta información de esta gran reforma laboral se desvirtúa o porque nos surjan aquellos que pretenden venir a prometerles falsas expectativas a los trabajadores, que les van a venir a resolver realmente al 100% su situación económica o de estabilidad o de condiciones generales en sus trabajos, pues la verdad pueden generar un conflicto de inestabilidad. ¿Qué estamos haciendo? Pues obviamente fortalecer la unidad entre las organizaciones del Congreso del Trabajo, y no solo las organizaciones del Congreso del Trabajo. Hay otras organizaciones que durante muchos años estuvieron trabajando también, haciendo lo suyo, representando a sus trabajadores a través de sus diferentes gremios, que de alguna manera están preocupados por lo mismo que estamos preocupados nosotros, que es, primero, la estabilidad de los trabajadores para generar estabilidad en los empleos. Y lo segundo, que seguramente es buscar el crecimiento y la generación de empleos en el país para que nos pueda permitir ir avanzando, y hoy, más que nunca, que sería el tercero, buscar que la activación económica que tanto estamos necesitando todos los mexicanos, obviamente se dé a través de todos estos mecanismos de unidad, de conciliación, de participación, y obviamente que generemos y mantengamos las plantas productivas para poder pues, seguir fortaleciendo la economía de México.
Claro, licenciado, en este caso, el recién aprobado aumento salarial al salario mínimo, ¿en qué forma les viene a afectar a las revisiones contractuales? Bueno, la verdad es que para bienvenido, o sea, un incremento de esta magnitud para aquellos que ganan menos. Sí, evidentemente hay un rezago histórico en la economía en cuanto a los salarios mínimos. Somos de los más castigados de, a nivel mundial. Yo creo que estos incrementos que se han venido dando en los últimos 3 años es algo que viene a fortalecer a la gente menos desprotegida, la que gana menos. Entonces, yo creo que esto nos va poniendo y nos va fortaleciendo a las organizaciones y a los propios trabajadores para que vayan incrementando en mejoras condiciones sus salarios, porque nos van empujando de los salarios más abajo hacia arriba. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos porque también las condiciones económicas del país no dan para tanto. Y si esto se desvirtúa también en que este salario de incremento al mínimo tiene que ser extensivo a los salarios contractuales, podemos generar un conflicto en donde las empresas no tengan la capacidad para poder llegar a esos salarios. Sin embargo, hay empresas que sí lo pueden hacer, hay empresas que pueden dar su máximo y obviamente, pues lo que yo siempre he dicho, mientras sigan viendo al trabajador como un gasto, finalmente no vamos a avanzar. Al trabajador se le tiene que ver como una inversión, como la parte fundamental para poder echar a andar sus negocios. Y en tanto, no les debe de pesar que inviertan en sus trabajadores, así como invierten en sus maquinarias, así como invierten en el mantenimiento de sus plantas. Obviamente lo tienen que observar como una inversión que les va a producir y que les va a dar frutos y que les va a seguir produciendo productos de buena calidad, porque eso es lo que tenemos los mexicanos. Estamos reconocidos porque fabricamos productos de primera calidad a la primera y eso nos permite ser competitivos a nivel nacional e internacional. Que podamos exportar dice mucho de México. Sin embargo, también buscamos que el crecimiento económico de los trabajadores también sea en esa medida que los empresarios pueden, obviamente, ofertar sus productos porque somos parte de ello. Entonces, que nos vean como inversión y que no nos vean como un gasto es algo sumamente importante para que el crecimiento de los trabajadores se vaya poniendo al parejo de lo que necesitamos estar para que obviamente temas de inflación como estamos viviendo ahorita no estén padeciendo y no tengamos en condiciones más críticas a los trabajadores que hoy tienen empleo. Licenciado, hablando de la inflación, tenemos la más alta en los últimos 21 años. ¿De qué manera va a afectar la cuesta de enero principalmente? Porque es cuando queda rebasado el incremento a los salarios. Así es, estamos haciendo un gran esfuerzo, tenemos que seguir platicando con los trabajadores, platicando con los empresarios para que también hagan su máximo esfuerzo, porque no se vislumbra un año mejor. No nos ha ayudado un tema de la pandemia que hemos ya padecido de los 2 últimos años para acá. Las condiciones se agravan con una nueva variante que puede ser más mortal y que finalmente puede poner en riesgo la estabilidad económica del país. Entonces, yo creo que siguiendo las mismas medidas que hemos venido hoy en día utilizando, como es el tema del cubrebocas, lavado de manos, temas de gel, sanitizaciones en las fuentes de empleo, yo creo que eso nos va a permitir que podamos hacer nuestra vida cuando menos, si no como la hacíamos antes, que tengamos una vida más normal, pues someternos a una nueva normalidad que no estábamos acostumbrados y eso obviamente pues solamente nos dará la fortaleza para poder seguir adelante. Claro. Licenciado, sabemos que con la pandemia, en este caso la COSEM, no dejó a un lado la capacitación, al contrario, la estuvo fortaleciendo. ¿Nos puede comentar qué cursos o cómo la han estado sobrellevando en este tiempo? Bueno, finalmente hoy seguimos utilizando estos mecanismos, estas herramientas que a veces algunos estamos rebasados porque no estábamos acostumbrados a utilizarlas, los trabajadores menos porque a lo mejor los trabajadores no tenían las herramientas necesarias, una computadora en su casa, el tema de internet,
o solamente tenían el teléfono para mandar mensajes y estar chateando, ¿no? Hoy creo que todos la gran necesidad de podernos comunicar estando lejos, nos ha permitido utilizar estas herramientas. Y esto lo hemos utilizado para poder capacitar a nuestros comités ejecutivos locales, a nuestros comités de los estados, a los asesores que forman parte fundamental de la organización, al Comité Ejecutivo Nacional, y obviamente los temas de hoy son principalmente el tema de la reforma laboral. Y uno de los temas muy importantes son los procedimientos que hoy nos conllevan a llevar un juicio a través de los juzgados laborales para poder atender las demandas de los trabajadores a través de estos tribunales, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. De hecho, licenciado, el Congreso del Trabajo también está participando, ¿no?, dentro de esta capacitación para ustedes como dirigentes, para que se pueda dar un proceso más normalizado. Sí, de hecho, tuvimos una por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que dirige el maestro Alfredo Domínguez Marrufo, que el Congreso del Trabajo solicitó y que la directora de contratos colectivos, la maestra Margarita Darlen Rojas, y su grupo de colaboradores tuvieron a bien en el Congreso del Trabajo dar un tema sobre avances del tema de legitimación y procedimientos, cómo podemos hacer el tema de las legitimaciones a través de las diferentes plataformas que tiene hoy el Centro Federal para poder accesar y de alguna manera hacer más ágil este procedimiento al cual no estamos acostumbrados. Hoy el tema de la pandemia también nos vino a cambiar la vida y eso se sumó, más bien, el tema de la reforma nos vino a cambiar la vida, pero nos acortó el procedimiento, el tema de la pandemia, e hizo que hubiera ahí un lapso en donde perdimos algo de tiempo por estarnos cuidando la salud y obviamente el proceso venía avanzando y obviamente ya tenía términos para poder ir actualizando a las organizaciones sindicales, por ejemplo, en el cambio de sus estatutos, que ya la mayoría, de acuerdo a lo que establece la propia el Centro Federal, ya se dieron en las organizaciones en los estados y a nivel federal también se dieron la actualización de sus estatutos y obviamente estamos en un proceso de legitimación de los contratos colectivos de trabajo que tiene una fecha de vencimiento que es el 1 de mayo del 2023. Claro, licenciado, del 100% de las empresas que ustedes representan, ¿qué porcentaje ya tienen legitimizados los contratos colectivos? Bueno, la verdad es que es muy bajo por varios factores. La verdad, estamos concientizando mucho a la gente porque aquí es un tema de concientización. O sea, hoy los trabajadores primero tienen que saber en qué consiste el tema de la reforma laboral, en qué consisten sus nuevos derechos, en donde el trabajador hoy, a través de su voto libre, personal, directo, secreto, ellos pueden determinar la vida laboral de un sindicato y la vida de su contrato colectivo de trabajo al interior de sus fábricas. Entonces, si no hay una concientización de los trabajadores de esta fuerza que tienen ellos en la decisión de poder votar en favor o en contra de alguna de estas nuevas reglas que se tienen, pone en riesgo la estabilidad de su empresa, pone en riesgo la estabilidad de su representación sindical de los trabajadores. Entonces, hay que hacer conciencia en ellos, decirles claramente sus derechos y obviamente y decirles cuáles son sus alcances y cuáles son sus contras que pudieran generar a través de su voto y de su participación. Entonces, sí es importante que tengamos primero esa conciencia para que sigamos haciendo el tema de la legitimación e ir avanzando. También el tema de las plataformas nos ha generado un poquito un tema complicado porque sí están saturadas la plataforma en tema de fechas. Creo que la capacidad del Centro Federal les ha faltado para poder auxiliarnos con los verificadores que hacen presencia para poder dar cuenta de los resultados o de cómo se lleva a cabo el proceso de legitimación en las diferentes plantas. Entonces, es una combinación que seguramente también el gobierno o la propia el Centro Federal debe estar considerando cómo podemos abrir más mecanismos que nos permitan hacer más ágil esto y que todas las organizaciones podamos cumplir en tiempo para poder dar resultados
principalmente a los trabajadores. Y obviamente la estabilidad que debemos de generar en la paz laboral que tanto las organizaciones hemos dado y hemos manifestado a este país, ¿no? Licenciado, pues sabemos que el tema de la reforma laboral es muy importante, pero desgraciadamente, como todo, se nos ha acabado el tiempo y esperamos contar con su presencia en otra ocasión. Le agradezco mucho que me hayan invitado como siempre, yo estoy a la orden y como siempre satisfecho porque me hayan permitido tener un espacio con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, usted, muchas gracias. Y bien, a nuestros radioescuchas y cibernautas solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despide de ustedes Dora Garrido y Valquiria Lara, quienes les agradecemos el haber estado con nosotros. Licenciado, un placer. Dora, hasta luego. Que tenga buena tarde.